Hola, este es un videito para explicar un poquito la guía número 4. Esta guía vamos a estudiar aquí dos temitas. Una parte la que es más fuerte, el teorema de Pitágoras, y luego un poquito de razones trigonométricas. Esta guía está para entregar con fecha límite el viernes 7 de mayo por la opción de tareas de Teams. Y bueno, la dinámica inicial con las indicaciones y una partecita de repaso que siempre es importante en las guías. Bien, el repasito es sobre ángulos, básicamente para recordar que la diferencia entre los lados y los ángulos en cualquier figura. Bien, por ejemplo acá tenemos un ángulo que mide 90 grados. Recordemos que los ángulos se miden según cómo se abran o se cierren. Pues este es un ángulo recto. Este ángulo recto es el que mide 90 grados. Si lo cerramos, entonces va a medir menos. Y este ángulo, cuando mide menos de 90, se llama un ángulo agudo. Bien, entonces ángulo agudo mide menos de 90. Si mide exactamente 90, es un ángulo recto y se forma un cuadrito que indica ángulo de 90 grados. Y si lo abrimos un poco más, entonces se llama un ángulo obtuso. Eso es lo que vamos a escribir acá. Básicamente, este es un ángulo recto. Este mide menos de 90. Es un ángulo agudo. Y este mide más de 90. Es un ángulo obtuso. Muy bien. Bueno, esas mismas respuestas van acá en estas líneas. Ese mide ángulo recto perdón, si un ángulo mide 90 es ángulo recto. Si mide entre 0 y 90 es agudo. Si mide entre 90 y 180 es ángulo obtuso. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Bien, es un concepto que vamos a repasar. Creo que lo estudiamos un poquito, creo que en séptimo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Como ya dijimos, el ángulo indicado con un cuadrito que representa 90 grados. Y los otros dos ángulos del triángulo son agudos. Eso siempre va a ser así. O sea, este ángulo va a ser agudo y este también agudo. Entonces, en un triángulo, en particular este triángulo tiene un ángulo de 90. Entonces, decimos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y los otros dos siempre van a medir menos de 90. Bien, aquí en esta otra parte tenemos un ejemplito con unas escuadras que hemos usado en juegos de geometría. En particular, esta escuadra tiene estos dos lados iguales. Cuando tiene dos lados iguales, recordamos que se llama un triángulo isósceles. Aquí ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. Y por tener dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo va a medir 45 y este también va a medir 45 grados. Recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces, 45 más 45, 90. Más 90, 180. Bien. En la otra escuadra es un triángulo que tiene los tres lados de diferente medida. Entonces es un triángulo escaleno. Igual, aquí tiene un ángulo de 90, entonces este es otro ejemplito de triángulo rectángulo.
Este ángulo en la escuadra mide 30 grados y este mide 60 grados. 30 más 60 son 90, más 90, 180 grados deben medir los tres juntos. Muy importante es que la medida de un ángulo no depende de sus lados. Por ejemplo, si este es un ángulo recto de 90 grados, no importa si hago estos lados más largos, sigue siendo de 90 grados. Entonces un ángulo se mide, recordemos, por cuánto se abre o se cierra, no por la medida de esos lados. Por ejemplo, acá en la escuadra, aquí adentro se forma un triángulo pequeñito que es en un hueco, ¿verdad? Como este mide 30 grados, este de aquí también mide 30 grados. Como este ángulo de acá mide 60 grados, aquí también este mide 60 grados. Y como este 90, aquí también mide 90 grados. Eso es aquello que llamábamos en octavo triángulos semejantes. Y en el otro, pues, la misma idea. Se forma un triangulito acá. Este mide 45, este también mide 45 y este 90 grados. Bien, entonces los ángulos se miden según cómo se abren o se cierren, no dependiendo de las medidas de sus lados. Bien, vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Un teorema es un resultado matemático, una fórmula, por ejemplo, que lleva ese nombre técnico, un teorema, por tener un uso muy general. Pitágoras es el nombre de un filósofo matemático de la antigua Grecia. Bueno, aquí es una imagen de Pitágoras. Pitágoras vivió hace mucho, más de 500 años antes de Cristo. Él tenía una escuela pitagórica, bueno, una escuela que se llamaba Escuela Pitagórica. Y bueno, no se sabe mucho de su biografía, pero entre sus aportes hay uno que se conoce como el teorema de Pitágoras y consiste en una relación que existe entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Pues el teorema de Pitágoras se basa en el triángulo rectángulo. De ahí que el trabajo de esta guía se va a concentrar en eso. Bien, triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90. Y donde está el ángulo recto, estos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el tercer lado se llama hipotenusa, que es el lado mayor siempre. O sea, nunca un cateto puede ser mayor que la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo. Una forma de verlo, recordamos, este ángulo es agudo, mide menos de 90, este mide menos de 90, este mide 90. Por ser el más grande, se abre y tiene de frente este lado, por lo tanto ese tiene que ser el más grande. Ok, entonces, eso por un lado, recordar esos nombres. El trabajo que vamos a hacer consiste en que en algunos momentos vamos a necesitar calcular la hipotenusa y en otros momentos vamos a necesitar calcular alguno de los catetos. Entonces básicamente ese es el trabajo. El teorema de Pitágoras, esta es su forma original, que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Por razones de tiempo vamos a resumir esto y dividirlo en dos partes. Sin embargo, se puede hacer de otra forma, pero lo vamos a trabajar así como sugerencia. Que cuando necesitamos calcular la hipotenusa, tenemos esta fórmula que es hipotenusa igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y cuando necesitamos un cateto, entonces la formulita que se aplica es hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bueno, esto lo vamos a ver con
ejemplitos que están ahí en la guía. Este es el primer ejemplo, ya está aquí explicado, entonces yo lo voy a explicar aquí, aparte empezando desde cero, para ver todos los detalles. Dice el ejemplo, encuentre la medida de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Entonces recordemos, tenemos un triángulo con un ángulo de 90 grados, ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo de 90 son los catetos. Entonces 9 centímetros mide un cateto, 12 centímetros mide el otro cateto. El tercer lado, este es la hipotenusa, que aquí está indicado con una X, que significa que es una incógnita, un valor que tenemos que buscar, como nos están pidiendo. Entonces, en las formulitas que teníamos, vamos a usar la que se refiere a la hipotenusa. Entonces lo que hice fue copiarlo aquí en el ejercicio. Que también a veces, bueno, a veces lo abrevio como simplemente con 3 letras. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. O lo aprendemos de memoria y lo aplicamos. Entonces, ¿qué va a ser la hipotenusa? Va a ser X, la incógnita. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, digamos 9 cuadrado, más el otro cateto al cuadrado es 12 cuadrado. Aquí el orden no importa, pude haber escrito 12 cuadrado primero. Bien, aquí paso a paso, X es la raíz cuadrada de 9 cuadrado, 9 por 9, 81, más 12 cuadrado, 12 por 12, 144. Se suman 81 más 144, esto es igual a 225. Y la raíz cuadrada de 225 es 15, exactamente 15, entero. Y entonces 15 es X, el valor de X, o sea, la medida de la hipotenusa. También podemos resumirlo desde el primer paso. Sería aquí la raíz cuadrada de 9 cuadrado más 12 cuadrado con la calculadora. Le damos igual y la respuesta es 15 inmediatamente. Bien, esto simplemente para resolver el ejemplo número 1 con los mismos detalles que están en la guía. En el ejemplo número 2 vamos a hacer lo mismo, trabajarlo desde cero. Dice, encuentre la medida del lado faltante del siguiente triángulo rectángulo. No dice cuál lado es, entonces vamos a repasar. Recordemos, aquí está el ángulo recto, el ángulo de 90 grados de este triángulo rectángulo. Los dos lados que forman 90 grados son los catetos, o sea que un cateto mide 6 raíz de 3 centímetros. El otro cateto es la incógnita X y el tercer lado es la hipotenusa, que mide 12 centímetros. Entonces nuestro trabajo consiste en calcular la medida de un cateto. Nos vamos a las fórmulas y esta es la formulita para calcular el cateto de la que copié aquí. También otra forma, como para aprendérselas de memoria, la hipotenusa es el lado más grande. Cuando hay que calcular la hipotenusa se hace una suma y cuando hay que calcular un cateto se hace una resta.
Bien, entonces aquí en este ejemplo sería el cateto es x igual a la raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado, que es 12 cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Como es un numerito real compuesto por un entero y raíz, debe ir entre paréntesis 6 raíz de 3, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado y esta raíz debe cubrir toda esa operación. Vamos a trabajarlo en la calculadora de una vez. Es raíz cuadrada de 12 cuadrado menos, entre paréntesis, 6 raíz cuadrada de 3. Y aquí con cuidado no puedo poner el paréntesis dentro de esa raíz, tiene que ir afuerita, toco aquí solo una vez. Cierro paréntesis, muy bien, me sigue quedando fuera de la raíz pequeñita, pero dentro de la raíz grande, así debe ser. Aquí elevamos al cuadrado, listo. Esto es igual a exactamente 6 entero. Entonces x es igual a 6, que sería la medida de el otro cateto. Es un cateto mide 6 raíz de 3 y el otro va a medir 6. Y esto es lo que está explicado con detalles en la guía. Aquí se amplía el procedimiento, se puede revisar de forma similar como hicimos el ejemplo 1. En el ejemplo 3 tenemos un problemita, igual lo vamos a resolver aparte desde cero. Dice: Josefina desea poner una escalera para subirse al techo de su casa a 4 metros de altura. Ella determina que una escalera estable debe estar ubicada en el suelo a 1,5 metros de la pared. ¿De qué tamaño debería ser la escalera? Bien. Bueno, esta es una situación en que se apoya la escalera en el techo. Bueno, dice que la altura debe ser 4 metros. Y un concepto aquí importante es que la altura, como el suelo es horizontal, la altura es vertical. Quiere decir que esta línea inclinada no puede ser la altura. La altura tiene que ser vertical. Entonces, si me dice que la altura, a una altura de 4 metros, entonces esta es la altura. Y que la escalera se apoya en el suelo desde la pared a 1,5 metros. Entonces, como es usual en cualquier situación, ¿verdad? En nuestras casas, las paredes no están torcidas. Las paredes tienen que formar usualmente 90 grados con el piso de la casa, ¿verdad? Entonces, si la pared forma 90 grados con el piso, porque la pared no está inclinada, la misma situación es aquí. Ahí vamos a tener un ángulo recto. Y Perdón, ¿estás grabando? y por ejemplo, bueno, usualmente en nuestras casas las paredes están en ángulo recto con el piso, con el suelo. Evidentemente las paredes no van a estar torcidas. Entonces identificamos acá ángulo recto entre la pared y el suelo.
Lo mismo pasa acá, entre la pared y el suelo tenemos un ángulo de 90, por lo tanto podemos poner ahí un cuadrito. Quiere decir que luego al cerrar con la escalera se forma un triángulo rectángulo, donde la escalera es la medida, no corresponde con la hipotenusa. Entonces, como eso es lo que nos piden, ¿cuál debe ser la medida de la escalera? Entonces le vamos a poner una X a la escalerita. Y el trabajo consiste en calcular la hipotenusa. O sea que la hipotenusa es la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es decir que X es igual a la raíz cuadrada de 4 cuadrado más 1,5 cuadrado. Y al trabajar esto en la calculadora nos va a quedar raíz cuadrada de 4 cuadrado más 1,5 cuadrado. Esto da este número. Y aquí vamos a recordar un detallito que se sigue aplicando en esta guía. Raíz cuadrada de 73 sobre 2. Bueno, recordamos que esto es lo que llamábamos el valor exacto, que en noveno aprendemos esto, trabajamos valores que al hacer el cálculo conservan una raíz, o sea, es un número irracional y lo identificamos como queda indicada la raíz, es un valor exacto y eso lo podemos trabajar con redondeo para obtener un valor aproximado. Entonces en la calculadora tocamos el botón SD, 4,272. Recordamos, si el decimal que sigue es un 2, entonces 27 no se afecta, de manera que queda X aproximadamente igual 4,27. Esta sería la medida de la escalera, que es la hipotenusa, pero en el problemita lo respondemos directamente así. De hecho, podemos hacer énfasis, es la medida mínima de la escalera, porque la escalera puede ser más grande. Queda una parte ahí en el aire, entonces se necesitan por lo menos 4,27 metros. Y listo. Ese es el ejemplito y así trabajamos en esta guía del teorema de Pitágoras, que aquí está resuelto ya. Entonces hacer énfasis que en algunos momentos vamos a necesitar un valor exacto y un valor aproximado. Bien, la segunda parte de la guía es sobre un tema que se llama trigonometría, que es un área de la matemática muy amplia, pero nosotros vamos a ver un poquito. Esta palabra significa, bueno, trigón significa triángulo y metría significa medida. Entonces trigonometría es la medida del triángulo, de los triángulos. Lo que se hace es técnicas para calcular las medidas de los lados, de los ángulos. Y bueno, nosotros vamos a hacer un poquito nada más. Lo primero que vamos a trabajar es dos conceptos nuevos, siempre con relación al triángulo rectángulo. Entonces, igual aquí está el ángulo recto, estos que forman el ángulo recto, estos lados son los catetos. Y ahora vamos a hacer énfasis en un detalle. Recordemos que hay un ángulo recto y los otros dos ángulos son agudos, miden menos de 90. Entonces, al empezar con la trigonometría hacemos énfasis en esos ángulos agudos. Entonces, por ejemplo, este ángulo que tiene de nombre zeta, o así se pronuncia, es una forma sencilla, ángulo zeta. Y en este ángulo observamos cuál es el lado que está de frente. El lado que está de frente es este, que se llama el cateto opuesto al ángulo zeta, porque hay que hacer referencia al ángulo. Y
el otro cateto, digamos el que está a la par de él, el que lo forma, el que está a la par de él es el cateto adyacente a ese ángulo cita. Entonces el cateto, bueno, identificamos el ángulo agudo, el cateto que está de frente es el cateto opuesto a ese ángulo, a este ángulo cita, y el cateto que lo forma, el que está a la par, es el cateto adyacente. Bueno, esos son letras griegas. Cita es una letra griega minúscula. Ah, bueno, y el tercer lado de la hipotenusa, que ahí no establecemos un nombre particular, se queda así. Bien, entonces, lo que vamos a hacer con esto, muy básico, porque esto es un inicio para amarrar con la guía 5. Entonces hacemos solo la parte más básica y en la guía 5 continuamos. Las razones trigonométricas que vamos a estudiar son tres. Se llaman respectivamente seno, coseno y tangente. Bueno, son palabritas que nos vamos a aprender. Cada una de ellas, cada una de estas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, cada una de ellas se define por la división de dos lados, una división, una fracción de dos lados en un orden establecido. Bueno, las tres razones trigonométricas son seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. En cada caso, por ejemplo, en la calculadora, aquí observamos tres botones que dicen sin, cos, tan. Eso es seno, coseno, tangente. El que dice sin, bueno, es porque está en inglés en este caso. Nosotros en vez de sin escribimos sen, pero siempre con tres letras. Esa es la forma abreviada, que es lo que aparece aquí. Se abrevia sen, seno se abrevia sen, coseno se abrevia cos, tangente se abrevia tan. Y se define así. El seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo cita es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, dedazo aquí, no es lado, es cateto. Bueno, es un lado, pero que quede bien especificado es el cateto adyacente. Bien, con base en esto vamos a hacer simplemente un ejemplo y nuevamente lo voy a hacer aparte. Bueno, aquí simplemente tenemos un triángulo con un ángulo agudo que se llama beta. Este ángulo es otra letra griega que se llama beta. Y este ángulo, de frente a él tenemos este lado que mide 15. Y ese lado que vemos de frente es el cateto opuesto. El cateto que está a la par de ese ángulo, el que lo forma, este cateto se llama cateto adyacente. Bien, entonces, estas son las definiciones de seno, coseno y tangente, solo que están resumidas. Por ejemplo, aquí seno de beta, seno del ángulo beta es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De dónde saqué eso? De la misma tablita. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces rápidamente va a ser esto. Seno de beta, cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? El cateto opuesto es 15. Y el cateto, no, perdón, y la hipotenusa es 17. Listo. Esto es lo que se llama la razón trigonométrica seno del ángulo beta en este triángulo. Y lo que hacemos luego, que también
nos va a suceder cuando avancemos en este tema. Hacemos una división: 15 dividido entre 17. Redondeamos a dos decimales: 0,882, queda 0,88. Luego vamos con el coseno del ángulo. El coseno es, por definición, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto que está con el ángulo, o sea 8, sobre la hipotenusa, que es 17. Bien. Y luego la razón trigonométrica. Bueno, aquí, perdón, me faltó el decimal. Esto es 8 dividido entre 17. Esto es 0,470, redondeado 0,47. Entonces esto es la razón trigonométrica coseno del ángulo beta. Y la tangente es cateto opuesto, que dijimos es el cateto que está de frente al ángulo, o sea 15. 15 es el cateto opuesto y el cateto adyacente es 8. Listo. Y calculadora, bueno, se puede hacer división más rápido o fracción, es lo mismo. Esto da 1,875, es una forma exacta, lo dejamos con los 3 decimales. Y estas son las 3 razones trigonométricas: seno, coseno y tangente del ángulo beta. Eso es. Y bueno, en el segundo ejemplo, ahí está, es la misma situación. Y eso es el trabajo que vamos a hacer en esta guía. Lo que sigue ya es prácticamente el trabajo del estudiante, donde sí les pido nombre y sección escrito con lapicero, porque esta es la firma que autentica el trabajo del estudiante con su puño y letra. Escribe su nombre con lapicero para garantizarle autenticidad al trabajo entregado. En la página 6, por favor, aquí también de nuevo nombre con lapicero. Aquí están estos problemitas. Bueno, espero que puedan resolver. Y aquí una parte de razones trigonométricas idéntica a lo que está en la guía, donde escribimos: para cada razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, de acuerdo con este ángulo, escribimos la fracción y luego el decimal redondeado. Y eso sería, bueno, y aquí la autoevaluación que hace cada estudiante, ¿verdad?, sobre su trabajo. Y la tablita de calificación, recuerden, son 1, 2, 3 indicadores. El inicial vale 1 punto, el intermedio vale 2, el avanzado vale 3. Entonces, si le pongo en cada caso avanzado, significa que tiene 3 más 3 más 3, los 9 puntos de la guía. Bien, estábamos estudiando el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica al triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Y donde está el ángulo recto, esos dos lados se llaman catetos. Entonces tenemos un cateto que mide 6 centímetros, otro cateto que mide 8 centímetros, y el tercer lado, que siempre es el mayor, es la hipotenusa, en este caso indicada con una X, que hay que averiguar. Entonces, para calcular la X, la hipotenusa, recordamos, tenemos una formulita, que la hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, aquí la hipotenusa es X. Vamos a hacer una sustitución. Hipotenusa es X. Esto es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado. Puede ser 6 cuadrado más el otro cateto cuadrado, 8 cuadrado.
Da 10, profe. 10 exactamente. 10 centímetros, perfecto. Esa es la medida del segmento indicado con X, o sea, la hipotenusa. Bien, bueno, yo lo hago así. En la guía está un poquito más detallado. Ustedes lo pueden hacer así también. Pero bueno, yo por tiempo lo hago así, que ustedes tengan lo más importante. El que sigue, también, aquí está el ángulo recto y los dos lados que forman aquí el ángulo recto son los catetos. Entonces la ubicación puede cambiar también. Entonces un cateto es 16 y el otro cateto es 10 raíz de 5 centímetros. Entonces tener eso presente, donde esté el ángulo recto, ahí están los dos catetos. Y el tercer lado, la hipotenusa, va a ser siempre el lado mayor, el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. Bien, entonces como que hay que calcular otra hipotenusa, es idéntico al ejercicio anterior. Lo voy a hacer de una vez. Sería la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, 16 cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, entre paréntesis sería 10 raíz de 5 al cuadrado. Bueno, aquí vamos a usar calculadora. Sería la raíz cuadrada de 16 cuadrado más, entre paréntesis, 10 raíz de 5. Hay que cerrar paréntesis, cerramos fuera, ¿verdad? Aquí salimos una vez, cerramos y luego al cuadrado. Entonces debe quedar así. Le damos igual y nos da una respuesta 6 raíz de 21. Recordamos que podemos tener dos tipos de respuesta. En este caso dice que 6 raíz de 21, que es lo que decíamos, es el valor exacto. Queda una raíz ahí indicada. Ese es el valor exacto como número real, 6 raíz de 21, y esto se puede redondear tocando aquí la tecla SD. Dice 27,495. ¿Se acuerdan que cuando el tercer decimal es un 5? Entonces la regla dice que debe aumentarse 49, estos dos números se aumentan a 50. Entonces por redondeo queda 27,50 y este es el valor aproximado. Entonces esto es la medida de la hipotenusa nuevamente. Ok. Bien, el siguiente ejercicio es con un rectángulo. Recordemos que el rectángulo tiene, bueno, ángulo recto. Aquí hay un ángulo recto, pero en cada vértice, en cada esquina, por decirlo así, hay ángulo recto. Entonces voy a dejar estos dos. Aquí, esta línea que va desde este vértice hasta este otro punto, esa línea se llama una diagonal del rectángulo. Es una diagonal del rectángulo. También vamos a observar que esa diagonal divide el rectángulo en dos triángulos. Entonces voy a observar uno, digamos y vamos a trabajar ese triangulito donde el 18, que es la diagonal, es una hipotenusa de ese triángulo. Esta altura es un cateto y aquí esta base es otro cateto. Entonces el trabajo se reduce a calcular la medida de un cateto. Entonces, ¿cómo calculábamos un cateto? Era con aquella formulita: cateto igual raíz cuadrada de hipotenusa
cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces aquí el cateto es x, el que estamos buscando. Esto es la raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado, o sea 18 cuadrado, que esta es la hipotenusa del triángulo, menos el otro cateto, que es la altura del rectángulo, ¿verdad? 9 cuadrado. Y esa es la operación, nada más. Si alguien me ayuda con la respuesta, el valor de esta operación. 9 raíz de 3. 9 raíz de 3, exactamente. Muy bien, 9 raíz de 3. Ese es el valor exacto. Muy bien. Y vamos a obtener el valor aproximado, que es 9 raíz de 3 igual, tocamos SD, 15,58 y sigue un 8. Entonces la regla me dice que como este tercer decimal es 5 o más, redondeo aquí 59. Entonces X es aproximadamente 15,59 centímetros. Puedo poner aquí también centímetros. Y este es el valor aproximado. Entonces, ¿qué estamos calculando? Estábamos calculando un cateto, pero ese cateto es el largo del rectángulo. Ok, muy bien. Listo este ejercicio. Vamos con el que sigue. Este es un rombo. ¿Se acuerdan que el rombo tiene todos los lados iguales? En este caso todos miden 20. En el rombo también sabemos que estas dos líneas, ¿verdad?, se llaman diagonales, que van así por dentro, digamos, de vértice al vértice opuesto. Pasa que una diagonal se llama diagonal mayor, otra se llama diagonal menor. Ok, en este caso, esta diagonal mide 24. Y esta diagonal es la que nos están pidiendo, cuánto mide. Entonces, lo primero es que esta diagonal se parte en dos. Aquí va a medir esta mitad 12 y esta mitad también va a medir 12. Y de esta diagonal no sabemos, no tenemos información todavía. Vamos a observar aquí también que se divide en 4 triangulitos. Yo voy a tomar por ejemplo. También observamos que aquí hay ángulos de 90. En el rombo esto pasa. Entonces voy a sacar este triangulito como para tener los datos más claros. Y ¿qué tenemos aquí? Tenemos que este lado mide 20, que viene siendo el lado del rombo, es la hipotenusa, y este pedacito aquí es 12. Este de aquí abajo, el otro cateto, no le puedo poner X, porque X es toda la diagonal. Entonces no le puedo poner X, le voy a poner otra letra, no le puedo poner la misma. Digamos, le voy a poner A. O sea, este pedacito de aquí es A y este pedacito de aquí también es A. Ok. Ahora esta A
vamos a identificarla en este triángulo, que es un cateto. Y ese cateto lo calculamos con la fórmula hipotenusa cuadrado, que es 20 cuadrado, menos el otro cateto cuadrado, que es 12. Muy bien. Y ahora resolvemos esta operación en la calculadora. Si alguien la tiene a mano, me dice cuánto da. Ajá. Profe, 16. 16, excelente. Eso es, esa es la medida, entonces da sin raíz, da entero, 16. Muy bien. Eso quiere decir que aquí está, este pedacito es 16 y este pedacito también es 16. Entonces, para obtener esta diagonal hay que sumar ese 16 dos veces. Eso es lo que vamos a escribir aquí. Vamos a escribir entonces x es 16 por 2 o 16 más 16, que es lo mismo. Esto es 32 centímetros. Entonces ese es el valor de x de esta diagonal. Entonces una diagonal mide 24, que se parte en 12 y 12, y la otra diagonal mide 32, que se parte en 16 y 16. Y ese es el trabajo de este ejercicio. Ok, vamos con la siguiente página. Aquí, bueno, insistir. Página 6, nombre sección con lapicero. Ok, aquí tenemos entonces este problemita. Si el perímetro de una cancha de fútbol es de 420 metros, el perímetro, y se sabe que la medida del ancho es 90 metros, ¿cuál es la medida de la diagonal de esa cancha? Entonces, bueno, veamos los datos. El perímetro, 420 metros. ¿Qué es perímetro en palabras sencillas? Es sumar los lados, ¿verdad? Como si fuéramos a hacer una carrera alrededor de la cancha. Entonces estamos corriendo el perímetro. Entonces el perímetro finalmente es sumar los lados. Largo más ancho más largo más ancho. Que el perímetro es 420 y el ancho es 90 metros. Y, o sea, el ancho es esto, 90 metros acá. 90 metros acá, entonces vamos a corregir esto. Solo eso tenemos, y pregunta cuál es la medida de la diagonal de esa cancha. Entonces, la diagonal es este segmento, ¿verdad? Vamos a ponerle X, que es lo que nos están pidiendo, y divide la cancha en dos triangulitos, que se puede decir, ¿verdad?, que es la mitad de la cancha.
dos mitades pero en triángulos. Entonces, ¿qué tenemos de ese triángulo? Tenemos X aquí, tenemos 90 y solo eso tenemos, hay que averiguar X. No se puede aplicar Pitágoras porque no tenemos, solo tenemos un lado, 90, necesitamos este también, no lo tenemos. Entonces, este lado que nos falta es este. ¿Cómo le llegamos a ese lado? Con el perímetro. El perímetro es 420. O sea, todo, largo más ancho, 420. Sumamos estos dos, 90 más 90, 180. 90 más 90, 180. ¿Cuánto falta para el perímetro? Falta lo que reste de 420. 420 le quitamos 180, eso da 240. Entonces eso es lo que tenemos entre este lado, o sea, este largo y este largo. O sea, 90 y 90, 180, más estos dos que hacen 240. Pero ¿cuánto mide cada uno? Mide 240 dividido entre 2. O sea, 120 es la medida de el largo de la cancha. Entonces yo puedo escribir aquí, ahora sí, 120. Y ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular X, que es la hipotenusa. Entonces X es la raíz cuadrada de 90 cuadrado más 120 cuadrado. O sea, X es... Ok, si alguien me ayuda con esa operación. ¿Cuánto da? 150. 150, exactamente 150 metros. Queda entero, sin raíz, listo. Entonces, eso sería la respuesta. Entonces, la diagonal de la cancha es, o mide, 150 metros. Como es un problemita, respondemos así verbalmente. Y eso es. Entonces aquí el detalle era encontrar el lado que faltaba usando el perímetro. Ok, vamos con el otro problemita. Dice que la medida de la diagonal de una cancha de tenis es 26,18 metros. Y la medida del ancho es 10,97 metros. Sabiendo que la cancha es rectangular, ¿cuánto mide el largo de la cancha? Esta es la cancha de tenis. Y esta es la diagonal, que mide 26,18 metros. El ancho mide 10,97 metros. Pregunta, ¿cuánto mide el largo de la cancha? Entonces estos dos lados puedo decir que son X, igual que en las otras ocasiones. Aquí pasamos los datos a este triángulo. Aquí mide 10,97, es un cateto, que es el ancho, el otro cateto es X, que es el largo, y la diagonal es 26,18. Entonces calcular el largo se reduce a calcular un cateto, nada más. Entonces sería
la raíz cuadrada de 26,18 cuadrado, que es hipotenusa cuadrado, menos el otro cateto cuadrado. Bueno, esto da 23,77, después sigue un 0, entonces redondeado 23,77 metros. Entonces esto sería el largo de la cancha, que es lo que nos están pidiendo. Entonces el largo de la cancha es 23,77 metros. Bien, ese es el otro problemita, y con eso se termina, digamos, la parte de ejercicios de Pitágoras.